¿Cómo funciona una inversora? Cualquier imagen reproducida en un aparato con tecnología LCD requiere de una luz independiente para poder ser vista por el ojo. Actualmente existen en el mercado dos maneras distintas de producir esa luz. Una es con lámparas de cátodo frío y la otra es con diodos emisores de luz. Vamos a ver primero cómo funciona la luz trasera o backlight producida por lámparas. Es necesario un voltaje alto de corriente alterna producido a partir de una tensión de corriente continua. Por esta razón, a la fuente que hace este trabajo se le llama inversora. También es preciso que la corriente alterna sea de alta frecuencia. De esta manera se evitan interferencias. ¿Y cuáles son las herramientas para conseguirlo? Un circuito oscilador de alta frecuencia, transistores para hacer el trabajo pesado o de potencia, y un transformador elevador para que suba el voltaje. Hablemos de las lámparas de cátodo frío. De acuerdo con su tamaño, necesitan voltajes más o menos altos para funcionar. Su resistencia eléctrica disminuye a medida que se calientan. Con el tiempo van perdiendo eficiencia y alumbran menos. Esto puede generar algunos problemas. El voltaje alto es propenso a cruzar los aislamientos. Por tanto, tiene que haber un circuito que controle cortos. Dado que conducen más a medida que se calientan, el voltaje debe bajar en cierto momento para que la lámpara no se estalle. Entonces, son necesarios circuitos que controlen la cantidad de voltaje. Y como van perdiendo eficiencia, pasa que la inversora, si no puede equilibrar el brillo de un conjunto de lámparas, comienza a trabajar de manera intermitente o simplemente se apaga. Lo anterior significa que al oscilador, los transistores y el transformador debemos añadirles varios circuitos que controlen y vigilen para que no falte ni sobre nada. Veamos un circuito simple para comenzar. Es usado en la marca LG Zenith para televisores pequeños. El circuito oscilador está compuesto por los siguientes elementos: el transformador, el condensador, los transistores. Este es el primario del transformador y en paralelo está puesto un condensador. Estos dos elementos oscilan o se sacuden fácilmente y por un tiempo determinado cuando una corriente los atraviesa o se suspende súbitamente. ¿De dónde vendría la corriente? Resulta que el circuito está alimentado por una fuente que tiene alrededor de 9 voltios. Pero para que haya circulación de corriente, tenemos que hacer que uno de estos transistores conduzca. Miremos que cada uno de ellos tiene en su base una resistencia de 680 ohmios. Supongamos que conduce el Q51 gracias a la excitación que le brinda a la base la resistencia 51, y este es el camino de la corriente principal. Esto provoca en el transformador el primer medio ciclo de una onda senoidal. Para completarlo, es necesario que la corriente recorra el camino inverso, impulsada por el otro transistor Q52. La oscilación de este circuito es realimentada por un devanado secundario del transformador que se encarga de que en cada hemiciclo solo conduzca uno de los transistores mientras el otro permanece cortado.
Y todo este trabajo se refleja en el secundario elevador, donde están conectadas las lámparas que gracias a ello empezarán a iluminar. Ahora, ¿cómo o dónde se toman las muestras para hacer los controles necesarios de modo que el circuito funcione perfectamente? Esto se lleva a cabo examinando el extremo de regreso a tierra de cada lámpara, ya que en este punto el voltaje es pequeño y fácil de manejar, además de ser una muestra fiel de todo el proceso. Lo primero es hacer pasar dicha muestra por un circuito rectificador para convertirla en DC. Esto se hace a través de dos circuitos distintos, uno para controles de corriente y otro para detectar si alguna lámpara llega a abrirse o desconectarse. El circuito controlador de corriente se encarga de administrar el valor de la fuente, que dijimos está alrededor de los 9 voltios, pero puede bajar cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando las lámparas se calientan, ya que como sabemos conducen más y podrían estallarse. Veamos cómo lo hace. Esta es la fuente que regula los 9 voltios de la inversora. El integrado 51 es el TK11840L que, en compañía del MOSFET Q53, la bobina L52, los diodos 55 y 56 cargan el filtro C69 con un voltaje cercano a 9 voltios que puede subir o bajar de acuerdo con la muestra en DC tomada de las lámparas y que entra por su terminal 1 EA-IN, entrada del amplificador de error. Este terminal invierte la información. Esto quiere decir que si la muestra sube, la fuente bajará y viceversa, lo cual tiene lógica, puesto que si las lámparas conducen más, su resistencia interna será menor. Por consiguiente, la muestra va a ser más alta y la reacción de la fuente será bajar un poco el voltaje para compensar.